Nos hemos reunido aquí para platicar, comentar y reflexionar en torno a los logros y perspectivas del CEDELIO, Centro de Estudios y Desarrollos de las Lenguas Indígenas de Oaxaca. Esta charla que estamos iniciando se inserta en las actividades que la presente administración del CEDELIO está emprendiendo para recordar que el 10 de marzo de 1998 se emitió el decreto de su creación. Tenemos en primer orden al maestro Óscar Espinosa, actual director del CEDELIO. Él es maestro en lingüística indoamericana, egresado del CIESAS, o por CIESAS México, doctorante en lingüística aplicada, egresado de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España. Tiene 18 años de servicio en el subsistema de educación bilingüe intercultural. De este lado tenemos al maestro Andrés Hernández Cortés, fue el director saliente de este Centro de Estudios de las Lenguas Indígenas de Oaxaca. Tiene 36 años de servicio, actualmente es encargado del proyecto de Todas y Todos a la Escuela de la Universidad de Proyectos Estratégicos de Dieppe. Y aquí en la parte central tenemos al maestro Juan Julián Caballero. Él tiene también un amplio recorrido en el sistema de educación bilingüe intercultural en Oaxaca desde 1967 como promotor cultural. Actualmente es profesor investigador del CIESA y asesor académico de la unidad 201 de la UPN. Nuestra meta en este espacio, en esta pequeña charla, es reflexionar un poco en torno a los logros del CEDELIO a sus 14 años de creación. Aunque el decreto se emitió en 1998, desde un año anterior, el 5 de septiembre del 97, creo que ya había un acuerdo firmado por el entonces director general del IEP. El maestro aquí, Juan Julián Caballero, le daríamos la palabra para que desde su punto de vista y desde su experiencia con el medio indígena educativo de manera concreta, ¿cuál sería, cómo ha visto los logros del CEDELIO en sus diferentes etapas? Podemos hablar de 3 etapas, ¿no? Los inicios, una etapa de cierre, por ahí que fueron de 4 años, y una etapa de reapertura. Antes de dar mi punto de vista sobre el funcionamiento y la perspectiva del CEDELIO, quisiera señalar aquí que el maestro Andrés Hernández Cortés fue el último jefe del Departamento de Educación Indígena en el estado de Oaxaca y durante su periodo nos convocó para armar el proyecto de creación del CEDELIO. En esa ocasión participamos varios, entre ellos quiero mencionar al extinto antropólogo que nos acompañó en este proceso, Juan José Rendón. Estuvieron en ese proyecto Mario Molina, Pedro Hernández, Margarita Melanie Cortés, también un comedia extinto de habla mixteca, Pedro Constancio Ortiz López, está el compañero Ignacio Santiago Pérez, Ubaldo López García, el maestro Eleazar García y muchos otros compañeros de la Sierra Juárez quienes participamos en este proyecto. Desde luego en los inicios se pintaba muy bonito. Es más, en aquella época estaba el doctor Víctor Raúl Martínez como coordinador general de educación básica. Con él trabajamos después de presentar el proyecto, con él estuvimos planeando la posibilidad de generar un espacio autónomo de investigación y de docencia, en el sentido de que CEDELIO que no dependiera del IEPO, sino que dependiera directamente del gobierno del Estado o de otra instancia del gobierno y que tuviera su presupuesto propio para generar un ambiente de trabajo, un ambiente de investigación
y que los compañeros que fueran convocados, digamos, fueran viendo este espacio como un espacio de trabajo de tiempo completo, porque sentíamos que en aquel entonces la lengua y la cultura no tienen horario. Sin embargo, con el correr del tiempo, yo creo que los actores externos han incidido, digamos, para que se cambiara la dinámica de cómo empezó a operarse CEDELIO. Sin embargo, yo creo que a pesar de esas dificultades, a pesar de esos avatares, los que han estado han tratado de hacer muchas cosas con un presupuesto limitado, con una dependencia de alguna institución del IEPU, que eso no garantiza, digamos, para ofrecer un trabajo más eficaz en torno al desarrollo de las lenguas y las culturas originarias de Oaxaca. Entonces yo veo pues que CEDELIO ha tenido varias etapas de su propia vida, con dificultades, por cierto, porque cuando una institución está naciendo, ante la falta de experiencias, muchas de las veces no se sabe exactamente bajo qué panorama habría que trabajar, con quiénes hay que trabajar. Pero yo creo que ahora se ha centrado sus actividades, yo veo, en el sector educativo, y eso me parece bastante bien. Lo que haría falta, digamos, es cómo centrar las actividades a nivel de la población hablante de las lenguas nativas de Oaxaca. Pero eso requiere de otras cosas, requiere, desde mi punto de vista, reorientar la misma estructura del CEDELIO, reorientar las relaciones que pueda tener con las demás instituciones del gobierno. Eso significa de que habría que plantearlo en los términos que deberíamos tener todos los involucrados en este proceso. Y esta pregunta va directamente para el maestro Andrés, como actor desde entonces y como director en la reciente etapa de su reapertura. Los logros en el campo de la investigación, los logros en el campo, en este caso, investigación educativa indígena y sobre todo la investigación lingüística, ¿cuáles serían, si es que pudiéramos hablar de un parámetro así que nos diera información, principalmente sobre el impacto que han tenido estos logros en este caso en los usuarios, ¿no? Principalmente la población de maestros docentes y un tanto de los hablantes, como ya lo señalaba el maestro Juan Julián? Este proyecto del CEDELIO se inicia en el año de 1994, 95, 96, cuando se fortalece en sí el proyecto. Este proyecto se tenía pensado en un inicio que fuera la Universidad Intercultural Bilingüe. Así lo platicamos, así lo planteamos, porque pensábamos que fuese una institución fuerte académicamente y lingüísticamente para poder atender las lenguas indígenas en Oaxaca. Mas, sin embargo, en el transcurso de la elaboración del proyecto, se apuntaló efectivamente de que fuera un centro de investigación y desarrollo de las lenguas indígenas, y por ello se le dio el nombre del Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca. Bien, actualmente quiero decirles que gracias a la creación del CEDELIO o el rescate del CEDELIO, porque estuvo cerrado por más de 3 años y medio, cerquita de los 4 años, y actualmente el CEDELIO ha repuntado efectivamente para darle atención a las lenguas indígenas de Oaxaca. Con la creación de los CEDELIOS chiquitos, las subsedes de los CEDELIOS que se ubican en Santiago Jamiltepec, en Tlaxiaco, en Mofuapan, en Nochistlán, se ha avanzado en un término bastante significativo. Sin embargo, también quiero mencionarles que en la estructura de educación indígena se ha logrado crear la mesa de lingüística en varias jefaturas de zonas de supervisión y en varias supervisiones escolares. Hemos logrado ese avance significativo en donde las jefaturas de Huautla de Jiménez, las jefaturas de Cuicatlán, las jefaturas de Guelatao, las jefaturas de Matías Romero, las jefaturas de Ixtepec, las jefaturas de Pinotepa Nacional y otras jefaturas que se me escapan de la mente,
es ahí en donde han estado funcionando las mesas de lingüística, con la participación de las maestras y de los maestros indígenas. Y sobre todo, hay jefaturas en donde han avanzado muy significativamente, como es la jefatura de Miahuatlán, que ha convocado no solamente a los maestros, sino ha convocado a los padres de familia, ha convocado a los habitantes de los pueblos originarios para que participen directamente. Tlaxiaco no se queda atrás, Ofuapan no se queda atrás. Entonces quiere decir que a través del CEDELIO se ha convocado a instituciones, se ha convocado a los maestros para que participen directamente en el rescate, en la preservación y el fortalecimiento de las lenguas originarias. Toca abordar un tema muy importante, que es lo que viene, ¿no?, ahora con la nueva administración, y tenemos acá al maestro Oscar, actual director de esta institución. Queremos que nos dé su opinión sobre, o más que opinión, que nos diga cuáles son las perspectivas del CEDELIO en esta fase que le corresponde a usted dirigir en esos campos que ya mencionamos, ¿no?, en la investigación lingüística y sobre todo en el campo del desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas de Oaxaca. Es importante decir que hay 16 lenguas en Oaxaca, o más de 16 lenguas, pero digamos las originales de Oaxaca, tenemos las que están en peligro de extinción. Estas necesitan un tratamiento completamente diferente a las lenguas que son habladas por más habitantes. Específicamente, las lenguas que están en peligro de extinción necesitan documentación y luego un plan sistemático para su enseñanza como segunda lengua a las poblaciones y la masificación. Esto requiere de personal capacitado en cada una de las lenguas para hacerlo. Ahora, las lenguas que son habladas por más de 100,000 habitantes o por más de 20,000 habitantes en este rango, necesitan un tipo de desarrollo completamente diferente, así como las lenguas como el mixteco y el zapoteco. Para que nosotros apreciemos cómo están estas lenguas y para que podamos adquirir los elementos escritos en ellas, lo primero que hay que concesar es un sistema de escritura. Muchas de estas lenguas tienen sistemas de escritura locales, propio de la misma política. Entonces en este momento hay que empujar para que contemos con un sistema de escritura único para el mixteco, una única para el zapoteco y para las demás lenguas. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ahí podemos detonar muchas otras acciones. Por ejemplo, hace falta una ley en el estado de Oaxaca que muestre las señales, pero en las lenguas, que las señales carreteras aparezcan en mixteco, en chinanteco, en mazateco, pero en el territorio histórico de este pueblo. Ahora, para hacer esto se necesita que los legisladores se pongan a trabajar esta propuesta y nosotros ya empezamos a trabajar con algunos de ellos para ver esta parte de señalización. Implica también capacitar a maestros para que puedan utilizar bien el sistema de escritura, conocer el sistema de escritura para dos cosas: para enseñarle a los niños y para desarrollar las lenguas. Si conocen ellos bien el sistema de escritura, podrán extraer las reglas de formación de palabras para crear palabras nuevas y desarrollar la lengua. Esto implica hacer una revisión de muchos niveles de la lengua, de muchos niveles de enseñanza de la misma, que pasa por los alfabetos, que pasa por los sistemas de escritura para los primeros años, para las personas que no han ido a la escuela y por la metodología adecuada para hacerlo. Pero por el otro lado también hay que pensar cómo desarrollar estas lenguas, cómo llevarlos a los medios de comunicación, cómo pedirle que a los escritores que día a día escriban para más lectores, cómo hacer que los niños se involucren en el proceso y cómo trabajar con las madres de familia para que se hablen las lenguas. En ese sentido, los retos y los desafíos son muchos y uno de ellos también implica la recuperación de todos los conocimientos y hechos por diferentes lingüistas.
Gracias, maestro Oscar. Concluimos, creo, la primera cápsula.